¿Me confirman si ya se está viendo la presentación y se está viendo bien? Sí, correcto, correcto, se ve Bueno, bien. perfecto. Entonces, como les decía, vamos a hablar de los riesgos psicosociales y su relación con las áreas de atención al usuario. El objetivo general de la conferencia es brindarles a ustedes, ¿cierto?, información acerca de los riesgos asociados a los trabajos que involucran atención al usuario y sus efectos en la salud desde la perspectiva de los factores de riesgo psicosocial. Vamos a hablar de qué es la atención al usuario, de los tipos de clientes que nos encontramos, de los sectores de mayor impacto, ¿cierto? Y vamos a hablar de los factores de riesgo psicosocial, los efectos derivados y las estrategias de promoción y prevención, pero le vamos a dar un énfasis especial a lo que es la demanda emocional, porque de lo que son las demandas y de lo que son los riesgos que tienen, uno de los riesgos de mayor impacto de todos los cargos que están relacionados con la atención al usuario, pues están relacionados con la demanda emocional. Entonces vamos a mirar y a entender un poco de qué se trata este aspecto. Empecemos por definir la atención al usuario. Entonces, entendamos que la atención al usuario o el servicio al cliente comprende todas las acciones realizadas con los usuarios o clientes de un servicio, antes, durante y después de la prestación del mismo como tal. Miremos los diferentes sectores de la economía para que veamos cómo a lo largo de todas las áreas siempre tendremos la exposición o trabajos que involucran la atención a los clientes y a los usuarios, pero unos con mayor incidencia que otros y unos sectores en donde la demanda emocional es mucho más alta por el tipo de población que se atiende. Entonces, bueno, tenemos una clasificación, el sector primario, el sector secundario y el sector terciario. Dentro del sector primario, pues tenemos el sector agropecuario, el sector de servicios y el sector industrial como tal. Dentro del sector secundario, tenemos el sector transporte, el sector comercio y el sector financiero. Y dentro del sector terciario tenemos el sector de la construcción, hacemos esto por acá para que no nos interrumpa, el sector minero y energético y el sector de las comunicaciones. Los canales de atención al usuario pues también varían, siendo unos más asequibles o más propios de cada uno del servicio que se presta. Están los medios impresos, este es un sector de comunicación con el cliente y el usuario, está el que es presencial, asistencial, que está dado para prestarle una asistencia, un apoyo al usuario del servicio. Están los sitios web, que hoy por hoy también se utilizan mucho con los robots, en donde dice, pregúntale a fulanito, que es un robotcito que te está dando respuestas y que le está ayudando al usuario del servicio a tener información acerca de lo que requiere. Está el personalizado, que es una asesoría específico diseñado de acuerdo a las características de cada uno de los clientes o de los usuarios del servicio. Los call centers, que cada vez están más de moda, ¿cierto? Que brindan información, atienden al usuario, reciben información, ¿cierto? Y canalizan o direccionan la información que allí reciben para dar una adecuada atención al cliente o al usuario. Y estos call centers pues pueden estar dados a nivel telefónico, a nivel de los chats en línea, ¿cierto? Y también a nivel de correos electrónicos, con un correo electrónico en donde se da la información que se requiere como tal. Están en las tiendas físicas, que hay una atención personalizada, donde el cliente busca un producto y hay una atención allí de recurso. Está el sector transportador, ¿sí? Que es de los sectores que más involucran una atención presencial y asistencial, los guardas de seguridad. Y dentro de estos, las instituciones prestadoras de servicios como tal. Dentro de estas instituciones, que es en donde más nos vamos a concentrar con el tema que nos compete el día de hoy, las instituciones de la salud, por el tipo de usuario que tenemos que atender. Las instituciones educativas,
¿cierto? Las instituciones públicas donde se atiende al usuario que va a que solicita la prestación de un servicio como tal, las notarías, que aquí en Colombia les decimos donde uno hace todos los trámites notariales, lo que son las oficinas de defensoría, lo que son las comisarías, que aquí en Colombia son las comisarías de familia y las comisarías donde se manejan temas de altísimo impacto que tienen que ver con violencia, con robo, con atracos, pero también con muchísima violencia familiar y con casos de violencia sexual y de acoso que tienen un altísimo impacto como tal. Y las empresas prestadoras de servicios públicos como tal, que es en donde se presta generalmente una atención presencial de tipo asistencial como tal, ¿cierto? Y en el sector de la hotelería, que también hay un servicio personalizado por el tipo de servicio que se presta allí. Estas específicamente, como les decía, se concentran en atención personalizada, en una atención de una relación face to face, cara a cara con el usuario del servicio y o la virtual o telefónica, que están dadas principalmente en estas últimas instituciones prestadoras de servicios. Miremos entonces cuáles son los usuarios que nos llegan, porque es que para empezar a abordar el tema, una de las primeras cosas que tenemos que tener presentes y que tenemos que entender y reconocer es quiénes son los clientes, cuáles son los tipos de clientes que nosotros atendemos. Entonces, generalmente está, pues, el cliente que todos quisiéramos, que es amigable, que llega, que saluda, que llega con una actitud amable, ¿cierto? Y que se encuentra allí, que saluda, que está en esta función más de tipo amigable. Está el cliente conversador, que entonces habla de una cosa, habla de otra, y que a veces también por el afán, pues el que lo atiende quisiera que disminuyera un poco la parte sociable, pero que también es agradable para atender. El cliente racional, ¿cierto? Que todo el tiempo lo que quiere es que se le atienda y que todo se le dé con fundamentos y que todo se le explique y que todo esté dado en términos de un comportamiento netamente racional y muy poco emocional, muy poco amigable, ¿cierto? Sino que vengo a lo que vengo y lo que necesito es tal cosa y necesito que me den la información de la manera como yo la necesito. También tenemos el cliente, ¿cierto? Que es tímido, que le da pena, que no sabe cómo abordar la situación, que no sabe entablar la conversación, que no sabe muy bien lo que quiere y que le cuesta trabajo expresar las ideas que tenemos allí dentro de esto. El cliente exigente, que todo el tiempo está recordándole al que le atiende, le está recordando que él paga y que el otro está allí para servirle, que eso es su razón de ser, y hasta le dice cosas como no olvide que yo pago su salario y cosas por este estilo que se pueden empezar a volver irritantes en un momento dado. El impaciente que tiene afán, que quiere que lo atiendan rápido, yo no tengo todo el día, por favor atiéndame rápido, que demora, y empieza a hostigar de alguna manera en el ambiente de trabajo que está allí en esta parte. El autosuficiente, el que él está, no quiere, ya le está diciendo a la persona, sí, le está haciendo entender, pues que no es mucho lo que necesita, que él entiende y que lo atienda rápido, que haga lo que tiene que hacer, pero que no le dé más atención, porque pues él sabe lo que está haciendo y no quiere que le quiten tiempo ni cosas por el estilo. El cliente nervioso o ansioso que todo el tiempo está temeroso de que algo negativo le pueda pasar y también empieza a hostigar el ambiente porque se siente inseguro, porque le da miedo, porque de pronto me roban, porque de pronto me enfermo. Fíjense que esto se nos gestó mucho con los tiempos de la pandemia, con los tiempos en donde de alguna manera lo que más se buscaba y lo que menos queríamos era estar en contacto permanente con muchas personas en un momento dado. El cliente mal geniado que llega bravo. Entonces miremos y empecemos a mirar con B, a mirar aquí combinaciones, ¿no? Exigente, impaciente y mal geniado.
Él llega de mal genio, él llega contrariado, porque seguramente, como vamos a ver ahora, ya viene de una situación en donde no se le han atendido, no se le ha dado la información de manera adecuada, entonces él ya llega mal geniado, él ya está contrariado y ya contesta mal y pide que se le atienda inmediatamente. El cliente grosero que tira el teléfono, que es grosero y que es grosero verbalmente, con palabras fuera de contexto, ¿cierto? Que puede estar dado allí con algunas palabras fuera de contexto o que también tiene ademanes y actitudes en su comunicación verbal y no verbal, ¿cierto? Con el que le está atendiendo. Está el cliente enfermo, el que llega con dolor, con enfermedad, que lo tengo que atender porque está enfermo y va acompañado generalmente de una persona que es el familiar que tiene mucho sufrimiento emocional, que está angustiado porque la persona está enferma. La persona a la que va acompañando está enferma y eso hace, cierto, que tenga mucho sufrimiento emocional, mucho malestar físico, cierto, y que requiera que alguien lo atienda en un momento dado. Digamos que aquí ya en esto pues se pueden dar muchas combinaciones, ¿sí? En estos estilos, pero son como algunas denominaciones de mirar cuáles son los clientes con los que nosotros tenemos que tratar en el día a día de la organización. Preguntemos un poco, miremos un poco, ¿por qué se molestan los clientes? ¿Por qué se molestan los usuarios de los servicios? Y démosle una mirada muy general a ver qué encuentra la literatura. Primero, porque en muchas ocasiones la información que recibe el usuario es confusa o hay desinformación o ya viene pasando por varios canales y le dan una información que él no entiende o una información equivocada, ¿cierto? Y donde le toca vuelva y empiece, vuelva y pregunte, vuelva y diga lo que tiene que decir y esto le va, como decimos por estos lados, colmando la paciencia. También los usuarios se molestan por la falta de empatía con la situación que le está pasando, con lo que le está pasando. No entiende por qué, es como si la persona que le está atendiendo allí le hiciera ver que no le importa lo que le está pasando, que eso no es problema de él, ¿sí? Y sí, y le empieza a dar respuestas con cosas de que eso no es culpa mía, señora, no sé por qué me lo dice usted a mí. Y le empieza a demostrar una total y absoluta falta de empatía. Sobre todo pensemos en ese usuario que llega con un problema, ¿cierto? Con un sufrimiento emocional adicional y esta falta de empatía, pues lo empieza a desesperar aún más porque hay una gestión incorrecta de las redes sociales, porque hoy por hoy se abusa de las redes sociales, porque hoy por hoy el manejo de los datos confidenciales cada vez es más inoperante o cada vez es más explosivo, cada vez es más se intromete muchísimo en la vida del ser humano y termina uno agobiado con correos, con WhatsApps, con llamadas en donde lo están convenciendo a uno que le compran la cartera, que se pase a este servicio que es mejor, que le tenemos el plan de su vida y empiezan a llamar, a llamar, a llamar en una intromisión en la vida privada con un muy mal manejo de las bases de datos y de la información. Yo no le dice, mire que no estoy interesado, no estoy interesado, que no me vuelva a escribir y se continúa haciendo queja, haciendo caso omiso a la molestia de uno y eso lo va desesperando a uno. ¿Y quién termina pagando? Por acá decimos los platos rotos. ¿Quién termina pagando? ¿Quién termina siendo agredido? Pues
el que atiende al usuario, ¿sí? Porque pues él está haciendo su trabajo, ¿cierto? Sin embargo, pues él termina siendo agredido porque se termina diciéndole hasta palabras soeces en un momento dado porque se vuelve toda una intromisión a la vida privada y yo creo que todos y hoy por hoy es muy usual que se hagan estos malos manejos. También tenemos la creación de falsas expectativas. Cuando a uno un trabajador, el que lo atiende, le promete cosas que no puede cumplir. Le dice, no se preocupe, yo me hago cargo de su caso, yo me hago cargo de la situación y yo cuente conmigo que ese problema le queda resuelto hoy cuando muchísimas veces no está en sus manos arreglar el problema, sino que en una actitud condescendiente para quitárselo de encima, le empieza a crear esas falsas expectativas. Cuando los servicios de atención son muy poco claros, entonces le mandan a uno a un sitio, le mandan a otro, y uno lo que empieza a sentir es que lo que quieren es salir de uno como usuario porque no hay respuesta. Los largos tiempos de espera. Los largos tiempos de espera a veces en el teléfono o a veces en las líneas de espera. ¿Sí? Cuando lleva uno media hora y cuando uno empieza a ver que están las 4 personas que están atendiendo, 2 están atendiendo, las otras están hablando por teléfono y ya hay una actitud allí de espérese, espérese, ¿sí? ¿Será que se espera la señora? Y cosas por el estilo el tener que repetir la misma información innumerable cantidad de veces. Yo pienso que cuando estamos hablando de estos, todos hacemos un recorderis de cosas que nos ha pasado. Entonces uno llama y le dicen, ya la comunico con el área encargada. Y echa uno el cuento y repite y le dicen, sí, pero eso no es con esta área, ya la voy a pasar. Y a veces entre la pasada de un lado a otro se cae la llamada y uno vuelva y cuente la misma historia y eche el mismo rollo, decimos acá, cuando uno tiene que volver y volver y volver a contar sobre las mismas cosas. El mal servicio, la atención en general, con respuestas poco claras. Y cuando la persona, si bien es cierto, las organizaciones tienen políticas y quien atiende al usuario, pues tiene que seguir esas políticas, el no poder entender que hay situaciones en las que se debe sobreponer la política institucional, sobre todo cuando estamos atendiendo personas con dolor, sufrimiento, que están en una situación de crisis. Y es que aquí después de las 5 no contestamos el teléfono. Cosas por el estilo son las que van generando en el usuario, ¿cierto? Una serie de actitudes que pueden llevar a generar actos de violencia y desconsideración con quien les atiende, con las personas que les atienden en un momento dado. La otra pregunta es, ¿por qué se da un mal servicio? ¿Por qué ese trabajador que está allí da un mal servicio? ¿Sí? Uno se pregunta por qué razón se dan este tipo de cosas y hace que se vaya generando como una bomba de tiempo. Esto tiene mucho que ver pues con las mismas razones que se dan los accidentes de trabajo, que se dan el mal desempeño. Y hay 3 razones de paso, ¿cierto? El uno, porque el trabajador no sabe y porque el trabajador no puede, es decir, el que atiende al usuario, no sabe, no puede o no quiere. ¿Sí? En el que no sabe, pues por falta de conocimiento de que del producto o del servicio que se está prestando no recibió la adecuada inducción y no tiene cómo darle información a la persona que le está pidiendo el servicio porque no conoce el proceso o porque hay cuellos de botella en el proceso y él desconoce la imagen, la dinámica misma de la operación. Por eso es tan importante en estos programas de capacitación y de inducción que se hace a las empresas. Es tan importante que dentro de la inducción quien atiende conozca el manejo completo de la operación para que él entienda qué parte juega él y hacia dónde se van las otras partes del proceso, porque no conoce el sistema operativo del sistema como tal,
porque no conoce el mercado en el que se mueve, porque no conoce el procedimiento que se tiene que seguir o porque no conoce cuál es el perfil de su cliente. Algo clave en los programas de formación para personas que atienden el usuario es entienda quién es el que le llega acá. Entienda que es un estudiante, si es que estamos en una institución educativa, o una persona enferma, o un trabajador, que lo primero que debe tener claro de entre las cosas es cuál es el perfil de su cliente y cuáles son las cosas a las que se va a ver enfrentado. Porque no puede, ¿cierto? No tiene el perfil. En el proceso de selección no se trabajó el perfil de manera adecuada, no sabe atender, no tiene las competencias que se requieren. No todas las personas, ¿cierto? Tenemos las competencias de manejo de la información, las competencias que tenemos, que necesitamos de no se enganche, conéctese con la situación, pero no se enganche con lo negativo. Y esas son competencias que se adquieren. ¿Cierto? Y hay características de personalidad, hay gente que es buenísima, que tiene una actitud de servicio, que maneja muy bien el conflicto, la comunicación y, no, y lo hace de buena manera. Porque el sistema es inoperante y no funciona. Conoce el sistema, pero no funciona, se cayó la red y empieza a tener toda una serie de inconvenientes que no le permiten lograr, ¿cierto? Lo que se tiene que venir. Porque la información es confusa o es demorada, porque no, él tampoco le dan la información y él le empieza o a demorar la atención al cliente, ¿cierto? O a darle información que no es correcta o porque el producto es de mala calidad. Y él es el que le pone la cara. Siempre recordemos que quien atiende al cliente, quien atiende al usuario, pues es el que le pone la cara a la situación que se está enfrentando en un momento dado, como tal. O porque no quiere. ¿Y por qué no quiere? ¿Por qué no quiere uno hacer algo? Pues primero porque puede que sienta que lo que recibe por lo que hace no justifica el esfuerzo. Es decir, hay una parte motivacional allí unida o hay una parte que está relacionada con la recompensa que recibe o económica o emocional. Recordemos las teorías que hablan de los riesgos psicosociales, hablan de la importancia de las recompensas que se reciben. Y la recompensa no es únicamente una recompensa a nivel emocional, a nivel económico, es también el reconocimiento. Cuando el trabajador siente que hay un desequilibrio entre lo uno y lo otro, siente que no justifica el esfuerzo y empieza a irse por la ley del menor esfuerzo porque no le interesa, está de paso, lo que está es buscando para dónde irse y no le interesa, le da igual que pase esto o que pase lo otro. Conoce, sabe, puede, pero no quiere. Está cansado, porque está cansado, tiene fatiga, fatiga laboral, vamos a mirar los tipos de fatiga que se dan acá, tiene una fatiga perceptual porque lleva todo el tiempo manejando el equipo, ¿cierto? O tiene una fatiga informativa porque es muchísima la información que tiene que manejar, está de paso y está buscando otras opciones. Lo que él quiere es que este procesito se acabe rápido, que lo quiten de ahí o él poderse ir. Estas son las partes en general por las cuales una persona puede que un trabajador que atiende usuarios no dé un buen servicio como tal, ¿cierto? O porque tiene lo que se denomina el síntoma, tiene síntomas o está presentando síntomas por el síndrome del desgaste laboral o del burnout, que es propio de los cargos que atienden personas por la alta demanda emocional que esto involucra como tal. En este orden de ideas, entonces, miremos cómo se hace esta conjugación entre el usuario mal atendido, ¿cierto? Y un colaborador estresado, fatigado o con burnout. Pues esto es una bomba de tiempo en donde
cada vez se retroalimenta más, el trabajador está más estresado y el usuario más mal atendido y se conjugan las dos acciones. Fíjense lo grave del tema, porque pues aquí la empresa está fallando en temas de responsabilidad social, en términos de la responsabilidad que tiene con los usuarios de sus productos y con sus trabajadores como tal. Miremos un poco lo que es la violencia en los trabajos con atención que involucran atención a los usuarios. De acuerdo con la norma técnica de prevención, que es de 1999, ¿cierto? Hay tres tipos de violencia en los contextos laborales. La violencia tipo 1, que se da entre personas que no tienen ninguna relación legítima de trato. Entonces, la violencia ocurrida durante un atraco, en donde no hay un trato comercial o profesional entre el agresor y la víctima. Simplemente se atracó el establecimiento y tenemos aquí personas lesionadas, personas golpeadas. ¿Sí? La violencia tipo 2, que ocurre entre personas con algún tipo de trato profesional, es decir, en la que existe una relación entre pacientes, clientes o consumidores y el encargado de prestar el servicio. Dentro de ellos, pues, ¿quiénes? El personal de seguridad, los conductores, los vendedores, los trabajadores de clínicas, hospitales, el personal de salud de primera línea, los docentes y los empleados del sector público. Y la violencia tipo 3, que se da entre quienes tienen una relación laboral, directa o indirecta, jefes y subordinados y compañeros de trabajo. Cuando hablamos de la violencia tipo 3, hablamos de acoso laboral, hablamos de acoso psicológico, hablamos de acoso sexual. En la violencia tipo 2 hablamos, ¿cierto?, de maltrato, de violencia, de violencia contra el trabajador. Y en la violencia tipo 1, pues de todas estas situaciones que pueden estar directamente relacionadas con las situaciones. Miremos ya la atención al usuario desde la perspectiva psicosocial. Ya miremosla acá con esto. Recordemos diferentes términos para poder entender de lo que vamos a hablar. Entonces, recordemos que es un riesgo. Riesgo, la probabilidad de ocurrencia de una enfermedad, lesión o daño en un grupo dado, en un grupo determinado por la situación. En este caso, el riesgo que tienen las personas que están atendiendo usuarios. El factor de riesgo es esa posible causa o condición que puede ser responsable de una enfermedad, lesión o daño. En este caso, la atención al usuario, el maltrato que se puede recibir del usuario o el compromiso emocional exagerado por el tipo de paciente o de cliente o de usuario que yo tengo que atender, que se convierte en un factor de riesgo. Hablamos ya de factor de riesgo psicosocial y aquí empezamos a mirar todas esas situaciones en que una vez que yo las evalúe, empiezo a mirar que ya no solamente es la posibilidad, sino que sí le está generando un daño al trabajador, que sí le está generando una situación en que ya me está afectando la salud del trabajador por la exposición a ese factor de riesgo. Y miramos el factor protector, que es todas esas acciones que realiza la organización para poder contrarrestar el efecto que se pueda dar. Reconoce que hay un riesgo, reconoce que ese riesgo es eminente y que ese riesgo puede llegar a afectar la salud del trabajador y genera acciones de protección en la organización, en el puesto de trabajo y en el individuo. Pero aquí hay otro elemento que es propio de los factores psicosociales y que tiene que ver con los factores moderadores, que ya se relaciona con
yo, trabajador, Pepe Pérez, que trabaja acá y se relaciona con mis propias capacidades, habilidades, estrategias y recursos que me permiten moderar, ¿cierto?, los efectos por la exposición al factor de riesgo psicosocial. Entonces, redondeando, respecto al riesgo, la afectación física, mental y social por la violencia propiciada. Ese es un riesgo que siempre lo van a tener las personas que atienden unos sectores más que otros. El factor de riesgo, maltrato físico o verbal proferido por ese cliente. El factor de riesgo psicosocial, los altos niveles de ansiedad o depresión que pueden producirse, ¿cierto?, que pueden producirse por la atención a los usuarios, sobre todo cuando estos están en una condición de vulnerabilidad. El factor protector, todos aquellos programas de atención al usuario que se incluyen dentro de las actividades de prevención. Y los factores moderadores, todos aquellos los trabajadores que cuentan con el perfil, con habilidades sociales, que les facilita la tarea de atender al cliente, disminuye la posibilidad y lo protege contra los efectos que le pueden dar toda la situación a la que puede estar expuesto. Cuando hablamos de demandas emocionales, miremos los trabajadores que están, los cargos que están más expuestos. Y son todos aquellos trabajadores que están expuestos a situaciones emocionalmente devastadoras. Es decir, cuando está uno lidiando con la muerte, el dolor, la tristeza, la pobreza extrema, ya miramos unos casos. Cuando yo como trabajador tengo que ocultar mis sentimientos o simular mis emociones y por lo que está pasando, o cuando yo trabajador, el cliente que atiendo, me pone o me expone a sentimientos, emociones y trato negativo, que en estos casos pues, puede estar relacionado con lo que ya les mencioné allí. ¿Cuáles son situaciones que pueden generar este tipo de demandas emocionales? Una, tal vez de las más importantes, la atención a personas enfermas. La atención a personas discapacitadas o en condición de vulnerabilidad, pobreza, desplazamiento, víctimas del conflicto, desastres naturales, terrorismo, violencia familiar, acoso y violencia sexual. ¿Sí? Cuando tengo que atender o cuando se atienden personas que atraviesan por procesos de duelo, cuando se atiende a población infantil o adultos mayores, sobre todo en condición de deprivación psicosocial. ¿Sí? No han comido, están enfermos, no han recibido la atención, tienen situación económica de extrema pobreza. Cuando se atiende a personas irritadas, enojadas o tristes, que lleva implícito el sufrimiento emocional, o cuando se atiende a personas agresivas como tal. Y aquí que es importante lo que les decía, como una medida de protección contra esto, clave y definitiva, está relacionada, ¿cierto? Está relacionada con conocer el perfil. ¿Quién es el que a quién es el que voy a atender yo, trabajador? ¿Bajo qué condiciones está pasando la persona y a qué estoy expuesto? ¿Qué tipo de respuestas voy a tener de estas personas o de actitudes? Cuando hablamos de desplazados, que tristemente en Colombia y en nuestros países de Sudamérica, pero en Colombia, tenemos unos niveles tan altos de desplazamiento, pues ¿en qué condiciones llega el desplazamiento a una oficina del Estado? ¿Cuántos días lleva caminando? ¿Cuántos días lleva sin comer? ¿Cómo salió de su casa? ¿No se ha bañado? ¿No ha comido? ¿En qué condiciones llega? ¿Sí? ¿Y cómo le voy a tratar de solucionar la situación si está en mis manos o a soliviar? El enfrentarme yo como trabajador con estas personas, pues me puede afectar de una manera importante, me compromete emocionalmente.
Por eso, estos son riesgos que son inherentes a la tarea. Yo no le puedo eliminar el riesgo. Si miramos en el sistema de controles, pues yo no puedo controlar sobre la fuente. Tengo que controlar sobre el medio, disminuir los tiempos de exposición, organizar espacios de trabajo, ¿sí? Ambientes que le den trabajar más en el proceso, pero también mucho en el trabajador, para que no pierda la empatía, no pierda lo que tiene que hacer, pero no vaya más allá de eso, para que se proteja, no se enferme y no termine con el burnout, porque ahí el burnout, pues finalmente una parte del burnout que tiene que ver con la despersonalización, pues es la pérdida de empatía. El ya no me importa lo que le pase a usted. Y ya vamos a mirar algunas características. Bueno, ¿qué decir en estos países, en nuestro país, donde tenemos tanta violencia y hay levantamiento de cadáveres como tal? ¿Qué ocupaciones son más vulnerables? El personal de servicios de salud, las personas, los recepcionistas, pero no todas las recepcionistas. Aquí el contexto hace lo propio. Los vendedores o asesores comerciales, los operadores de call center, los profesores y auxiliares educativos, bomberos, policía, la policía comunitaria especialmente, fiscales, abogados, trabajadores sociales, psicólogos, sobre todo el psicólogo social, el psicólogo de la salud, el psicólogo que está en una oficina, en una comisaría de familia, el psicólogo clínico y el personal de comisarías de familia. Porque aquí en Colombia, me imagino que ustedes tienen allá una figura muy similar, aquí en Colombia, pues el personal de comisarías de familia, pues está muy expuesto, ¿cierto?, a este tipo ¿cuáles son los tratos que maneja? Están todo el tiempo expuestos a situaciones emocionalmente devastadoras, tiene que ocultar sus sentimientos y en muchas ocasiones, por la misma situación en que llega el usuario del servicio, pues tiene sufrimiento emocional, llega en unas condiciones muy difíciles o expone un trato negativo. Este concepto es súper importante y es clave tenerlo como el principal factor de riesgo que tienen las personas que atienden a los usuarios. Ahora, si a esto le sumamos un exceso de trabajo, problemas de liderazgo, problemas de atención al cliente, pocos procesos poco claros, pues se potencializa la situación. Se hace más poco manejable esa demanda emocional que ya es implícita al cargo, por sobrecarga mental, por sobrecarga cuantitativa y por las demás. Efectos por exposición a cargos con alta demanda emocional, pues con atención al usuario. Enfermedades derivadas del estrés. Las enfermedades físicas, mentales, emocionales, con alta respuesta física y emocional. Recordemos que el estrés involucra una respuesta de tipo emocional, de percepción de no control sobre la situación que aumenta la ansiedad. ¿Sí? Entonces, las enfermedades derivadas del estrés que están allí, dentro de ellas, el burnout. Porque el burnout es un tipo de estrés con un componente emocional muy alto. Fatiga laboral que no lleva involucrada una respuesta emocional, sino una respuesta física de cansancio. Llevo tantas horas aquí sentado manejando todos estos números que ya no quiero manejar un número más. Perceptual o informativa. Perceptual, porque si estoy en un call center, estoy atendiendo o estoy pegado de un computador dando respuestas a una cantidad de cosas con unos tiempos muy limitados para atender de un cliente a otro y veo que me está informando que ya suelte ese cliente porque mire todos los que tengo en cola, pues eso me empieza a generar esa fatiga.
Fatiga emocional, que es propia de los cargos de las ocupaciones relacionadas con la salud. Es esa fatiga emocional, porque recordemos que todas estas profesiones, todas estas formaciones todas estas profesiones involucran o requieren que uno tenga mucha empatía y uno se agota de tener que tener empatía con A, empatía con B, empatía con la situación de C y lo empieza a desbordar a uno y eso se conoce como fatiga emocional. Algunos autores dicen que esa empatía emocional sí es el primer paso del burnout. No necesariamente. Yo puedo tener estrés y no tener fatiga. Yo puedo tener fatiga y no tener estrés. Yo puedo tener estrés y también fatiga. Tienen diferentes canales de respuesta y se pueden dar simultáneamente o se puede dar el uno sin que se dé el otro. Bueno, insatisfacción laboral, algo que debe importarle muchísimo a la empresa, la baja productividad, el aumento de quejas y reclamos, el aumento de índices por ausentismo, rotación, incapacidad y el síndrome de burnout. ¿Sí? ¿Por qué taché allí la palabra quemarse en el trabajo? Si uno mira la traducción de burnout, pues burnout significa quemarse. Sin embargo, hay un consenso en la comunidad académica para que no hablemos de un trabajador quemado. Porque es que hablar de un trabajador quemado es algo peyorativo, es algo en donde estoy revictimizando al trabajador. Entonces, hoy por hoy, si bien es cierto, conservamos, de hecho, la Organización Mundial de la Salud ya lo considera, de hecho lo considera como una enfermedad y el burnout no es una enfermedad, es un síndrome que tiene un conjunto de síntomas, sobre todo de tipo emocional. Entonces, hoy por hoy también la literatura lo presenta mucho como síndrome de agotamiento emocional, síndrome por agotamiento laboral o síndrome por desgaste profesional, que está muy asociado y principalmente asociado a cargos que tienen alta demanda emocional por la atención a clientes o usuarios o personas que requieren de un servicio. Bueno, un pequeño recorderis de qué es el síndrome de burnout. Se refiere a un estado de agotamiento emocional, físico y mental grave, en el que la persona se derrumba a causa del cansancio psíquico o estrés que surge de la interacción social y ante una rutina laboral. Canales de respuesta que lo caracteriza, tal vez para mí uno de los más graves con los usuarios y con las personas, que, como les decía, genera esta respuesta también negativa de parte del usuario, que es la despersonalización, que es cuando hay despersonalización hay una total pérdida de empatía, ¿sí? Una pérdida de empatía en donde, claro, todos los que atendemos usuarios y estamos en condición, sobre todo, pues tenemos que tener un distanciamiento afectivo sin pasarnos para el otro lado. Cuando hablamos de un distanciamiento afectivo sano, ¿cierto? Es esa capacidad de yo lo tengo que ayudar, pero me tengo que proteger. ¿Listo? Pero cuando hablamos de burnout, sí hay un distanciamiento afectivo exagerado, una pérdida total de empatía y se le olvidó que lo que tiene al otro lado es un ser humano que requiere un servicio y que él está ahí para proveer ese servicio. Hay altos niveles de irritabilidad, unos altísimos niveles de atención selectiva, solamente ve lo malo, lo negativo y empieza a tratar, a hablar con ironía, a hablar mal del paciente, ¿sí? A decir chistes que se salen de contexto con muchísima ironía y a maltratar física y verbalmente al usuario del servicio. Por eso, algunos autores dicen que el burnout es principalmente propio de cargos que involucran atención a usuarios, sobre todo entre más es el nivel de vulnerabilidad del usuario, ¿sí? De vulnerabilidad psicosocial, es más alta la probabilidad de que la persona esté sufriendo por despersonalización. Tenemos aquí igualmente, ¿cierto? Cansancio emocional, un agotamiento, desmotivación, ansiedad, depresión y una baja percepción,
de realización personal. Es esa sensación de que yo ya no soy capaz de hacer nada, ya no soy capaz de ofrecer lo mejor de mí con una altísima percepción de incompetencia. No puedo, esto me supera, ¿sí? Con mucho dolor emocional, que es lo que finalmente constituye una de las causas del burnout. Como les decía, muchos autores están de acuerdo en decir que es propio principalmente, ¿cierto? Que es un tipo de estrés de mucho impacto y que es propio principalmente de personas que atienden principalmente cargos de tipo asistencial. Pues porque si yo lo que atiendo son personas que compran cruceros, que se van por Europa y lo que estoy es atendiendo allí, pues allí no hay un dolor emocional de por medio en el que atiende mi servicio. Si yo soy enfermera de un centro de estética, pues no es lo mismo que yo ser enfermera de un centro donde se atienden personas quemadas, como tal. A nivel de programas de promoción y prevención, ¿qué es lo que se sugiere? Pues aquí en Colombia tenemos un conjunto de protocolos, trabajamos de la gestión del riesgo psicosocial y es algo que trabajamos mucho los psicólogos, con los psicólogos con formación en seguridad y salud en el trabajo, pero sobre todo que tenemos claro el concepto de lo que es la gestión integral del riesgo psicosocial. Entonces, dentro de estos programas, pues nosotros tenemos un modelo de salud que hay unas acciones. Nos basamos en un modelo que es de intervención primaria. Recordemos, la prevención primaria está orientada a la prevención, la intervención secundaria a la promoción y la intervención terciaria a la actuación. Las acciones sobre la salud. Las promociones sobre la salud es ya sobre los efectos que le va a traer en la salud del trabajador que se expone. Entonces, a nivel de prevención primaria, identifique qué le está pasando. Identifique si sí hay algunas circunstancias allí que le están afectando la salud. Promueva en la promoción, forme a ese trabajador para que tenga más herramientas y en la prevención terciaria actúe. Si usted identifica que ese trabajador ya se está viendo afectado, actúe. No omita o no piense que no es importante, sino actúe. Y las otras acciones son sobre las acciones, sobre lo que produce esos efectos, que es promover los factores protectores. Todos esos programas que uno tiene en la empresa, que están en intervención primaria, revise cuáles son esos factores y también de herramientas a los trabajadores para que puedan manejar esas situaciones que son más de tipo laboral. Mientras que cuando hablamos de las acciones sobre la salud, son más de tipo personal a nivel de las competencias que se requieren. Actividades de prevención primaria para las organizaciones. Realice un análisis ocupacional, primero que todo, levante el perfil del cargo, identifique las competencias del trabajador que atiende usuario, identifique cuáles repertorios conductuales tiene, que estar muy pegado a las competencias, ¿cierto? A cómo maneja el conflicto, si hace actividades de deporte, si hace actividades de recreación. Identifique qué estrategia de afrontamiento tiene el trabajador. ¿Sí? Porque si yo soy un trabajador que mis estrategias de afrontamiento no están orientadas de manera pasiva a la solución del problema, sino que las empiezo a personalizar, me autocastigo, me autoflagelo, pues eso empeora la situación. Identifique posibles afectaciones en la salud, ¿sí? E identifique enfermedades, cuáles son esas afectaciones. Si ya está presentando enfermedades asociadas al estrés, si ya está presentando síntomas por agotamiento emocional y si está presentando fatiga laboral o fatiga perceptual. Sin identificación previa, yo no puedo entrar a trabajar porque me quedo dando pañitos de agua tibia. Y en el colaborador, orientada al colaborador, inducción y reinducción, todo lo que es psicoeducación en habilidades sociales, comunicación, pues para aumentar los repertorios conductuales, actividades de formación continua y desarrollo personal, fortalecimiento de procesos de gestión del desempeño, actividades de bienestar laboral y sobre todo y ante todo y como parte de esto, el fomento de estilos de vida y trabajo saludables como tal.
Actividades de prevención secundaria. Analice el puesto de trabajo, realice grupos de mejoramiento continuo para que las mismas personas formen equipo y puedan estar mirando dónde están las dificultades, mejore las redes de comunicación, fomente la flexibilidad horaria, disminuya el tiempo de exposición, fomente el desarrollo de líderes, ¿no? Que esto es una parte clave, fomente o fortalezca las acciones de apoyo social y fortalezca el clima laboral corporativo. Y con los colaboradores, forme al trabajador. Es lo que les decía, el perfil, el producto, el proceso. Diseñe procesos de mentoring donde se va trabajando, se acompaña. Haga entrenamiento en técnicas de autocontrol y de autorregulación emocional. Haga entrenamiento en técnicas para el manejo de la ansiedad, para el fortalecimiento de estilos de vida saludables. Y a nivel terciario, promueva la adaptación del puesto. Modifique, mire que la prevención terciaria es actúe, modifique el ambiente, fortalezca vínculos sociales, fortalezca redes de apoyo social. Y a nivel del colaborador, planes de recuperación. Usted ya sabe, ya vio, ya encontró que ese trabajador está teniendo unos síntomas. ¿De qué sirve que evalúe si no va a hacer nada al respecto? Entonces, en ese orden de ideas, tratamiento, remítalo. Usted como empresa no puede hacer tratamiento, remítalo. Haga asesoramiento y haga seguimiento como tal. Los estilos de liderazgo son determinantes. La organización debe prevenir, fortalecer los estilos de liderazgo participativo, revisar cómo están y trabajar en ellos. Debe actuar, debe tener políticas y mecanismos claves y una política contra el acoso laboral. A nivel de los líderes deben fortalecer todo lo que es la planeación, la gestión de la participación efectiva, comunicar resultados, conocer las funciones de sus equipos, promover el trabajo en equipo, asignar funciones de manera equitativa, hacer seguimiento y dar retroalimentación, tanto positiva como negativa, pero de manera adecuada. Dar apoyo social a sus equipos, modelar conductas de autocuidado. Yo como líder debo desarrollar estilos de vida y trabajo saludables, o si no yo ando tan estresado que soy la persona que más estresa a los demás. Practicar la inteligencia emocional, realizar prácticas, pausas activas, practicar la autorregulación, practicar la desconexión laboral. En Colombia tenemos una ley para la desconexión laboral. Al principio decían, no, pero eso es para el que está en teletrabajo. No, eso es para todo el mundo, porque nosotros tenemos que fortalecer como mecanismo de protección ese equilibrio que necesitamos entre el trabajo y la familia. Entonces, la desconexión laboral aquí en Colombia, todas las empresas deben tener una política y deben trabajar para que haya, yo no tengo por qué estar llamando a mi trabajador a las 7, 8, 9 de la noche para pedirle información, y eso que ese es el menor de los ejemplos. Y los trabajadores, pues tenemos también una responsabilidad. Tenemos que ampliar nuestros repertorios conductuales, tenemos que aprender a hacer una solución efectiva de los conflictos a través de la negociación. Tenemos que tener habilidades sociales para que practiquemos de manera permanente la comunicación respetuosa. Practicar la desconexión laboral, porque si la empresa me puede tener una política, pero si yo como trabajador no me desconecto porque tengo malos hábitos, pues ahí la situación se complica. Mil gracias por su atención y quedo atenta a todas sus preguntas e inquietudes.